los chats. Doña Liliana Paro. Buenas noches. Perfecto. ¿Listo? Ahí estamos viendo bien. Entonces, iniciemos. Básicamente, el día de hoy vamos a mirar, pues, es un estilo de acción frente a los términos de la estrategia para tomar decisiones que se ha implementado y se hizo no hace mucho, en donde realmente tenemos que mirar cómo generar desde la creatividad posibilidades de abrirnos frente a todos los mercados tan conflictivos y tan llenos que vemos hoy en día. Entonces, la estrategia del Océano Azul es la búsqueda simultánea, como dice ahí, de diferenciación bajo costo y abrir un espacio en los mercados para crear nuevas demandas. ¿Por qué decide eso? Porque muchas veces, frente a la toma de la decisión, a veces nos queda difícil generar las acciones viables para desarrollar organizaciones, por ejemplo, cuando uno quiere iniciar algo, cuando uno quiere mirar y uno termina copiando y lo que hace es meterse en un océano rojo, que ya lo vamos a hablar. Entonces, digámoslo de esta manera, se trata de crear y capturar espacios de mercado que no han sido colonizados, o sea, hacer de la competencia un factor absolutamente irrelevante. Sé que es difícil para nuestro modelo mental, pero ahorita les voy a mostrar al final, de hecho, ejemplos de organizaciones que lo han logrado, de hecho, organizaciones que ya estaban creadas u organizaciones nuevas. Entonces, esta estrategia se basa en una visión según la cual las fronteras del mercado y la estructura de la industria no están dadas ni son estáticas. Digamos que en esta medida podemos, es como, digamos, partir de acciones de creencia de quienes participan en la industria. Entonces, la estrategia del Océano Azul propone a las empresas encontrar nichos de mercado, ¿sí? Que todavía no han sido descubiertos por otros negocios. Eso es un océano azul. Y así obtener las ventajas competitivas. Es un excelente libro, además. Sí, señor. Y es que desde ahí se puede tomar las acciones frente a la toma de las decisiones. Claro, es que esto fue desarrollado por el profesor Chan Kim y René Murguez en el año 2005 y que publicaron el libro El Océano Azul como estrategia. Entonces, para generar las acciones del mercado, del espacio y buscar nuevas competiciones en mercados irrelevantes. Eso es, claro que sí, don Jefferson, y por eso quería hoy hablar de ello, porque pues yo por eso lo sabía, algunos ya lo han leído, creo que don Jefferson ya lo leyó, entonces usted me puede ayudar muchísimo en esta clase, como sé que hay otras personas que no, y que realmente es un paradigma interesante porque casi siempre uno, digamos, tiene ciertos errores cuando quiere colocar un negocio o cuando tiene un negocio y quiere diversificarlo. Y lo que hace uno es estar buscando competir cada vez más. Y en este caso, es mostrarles un paradigma completamente diferente para que puedan generar acciones de toma de decisión. Porque, digámoslo de esta manera, digamos, el tema de la estrategia del Océano Azul es una búsqueda simultánea de diferenciación y bajo costo para abrir nuevos espacios y crear nuevas demandas. O sea, se trata de crear captura de espacios de mercado que no estén colonizados, nichos nuevos. O sea, yo le digo, mire, ¿y por qué quería yo ese tema? Porque la verdad, mire que estos días yo estaba pensando, yo digo, tengo estudiantes de tantas regiones en donde hay productos tan interesantes, tan innovadores, desde productos base, productos alimenticios, productos que ya utilizamos en nuestras regiones que para nosotros son comunes, pero que realmente hace falta, digamos, diversificarlos, industrializarlos y que nos puede ayudar. Entonces, y otros que tienen negocios o trabajan en empresas donde siguen todo el tiempo compitiendo de una manera súper agresiva. Que digamos el año pasado, y por Dios, puf, en la semana pasada hablamos de ese término de la racionalidad frente a la toma de la decisión. Mirar, tratar de ganar lo mejor, competir al máximo, surgir. Bueno, eso está muy bien, pero les voy a mostrar el otro lado completamente diferente de la moneda. Es algo nuevo, es una postura. ¿Vale? Entonces, digamos que los océanos azules son una representación de todas las industrias que aún no exigen, que no existen, escúchenme, ¿sí? De ese mercado desconocido que hasta ahora ha sido tocado, que no ha sido tocado, escúchenme, por la competencia. Entonces, digamos, en ellos se crea la demanda
y no es necesario pelear por ella. Digamos, es generar esos mercados en donde hay espacios para crecer de manera rápida y generando ganancias. Entonces, este libro de la estrategia del Océano Azul, digamos, ellos estudiaron la creación de muchas empresas de 150 océanos azules en 30 industrias, usando datos que se remontaban de aproximadamente 100 años atrás, porque ustedes no crean, esta no es una postura, oh, súper innovadora, no, es la manera como lo exponen lo innovador, es la manera como que nos hacen abrir los ojos, porque muchas veces, o sea, nos toca hacer un análisis de en qué momento tantos mercados se convirtieron en ese océano rojo que ya vamos a ver de qué se trata. Y por qué a veces la falta de creatividad es la que nos tara en el desarrollo de las acciones para generar nuevos mercados, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que exponerles a ustedes es qué es la estrategia del Océano Rojo, ¿vale? Entonces, se trata de una forma más tradicional, la que se lleva a cabo en los negocios, que sigue vigente hoy, no estoy hablando que no, que es viable totalmente. Y digamos, como dice ahí, es un lugar donde existe un mercado definido, con competidores definidos y una forma estandarizada de dirigir el negocio, sin importar cuál sea su industria, sino que básicamente ahí lo que tratamos es de superar la competencia y aprovechar la demanda que existe. Entonces, claro, en este caso, hay consultores, hay directivos, hay personas que han investigado y explican que este es un término en donde, digamos, se llama océano rojo porque es una analogía a un mar totalmente infestado de tiburones, donde se está luchando todo el tiempo por la misma presa. Entonces, desde aquí, digamos, los consultores, excúsenme, por favor, no alcance a apagar el sonido. Uy, excúsenme, por favor. Em, Sí, exacto. O sea, aquí, digamos, esta dama nos habla sobre cómo los competidores siempre utilizan formas típicas para llevar la industria y hacerla competir, buscando siempre ganarle a la competencia, competir, digamos, en el mercado existente, explotar al máximo la demanda disponible, elegir entre el valor y el costo. Entonces, en esta estrategia se teoriza, digamos, los diferentes tipos de espacio en el imaginario que representan un océano rojo en donde las industrias que existen, digamos, están tratando de abarcar todos los espacios del mercado, ¿sí? Tratando de manejar unas fronteras que ya están definidas y desde ahí, digamos, unas reglas de juego, digamos, frente al término de competencia que ya son acogidas. Y digámoslo ahí, desde esas acciones, pues están todo el tiempo en una competencia. Entonces, la lógica de los océanos rojos consiste en superar sencillamente al rival para conseguir el mayor porcentaje de la demanda, lo que implica la posibilidad de recibir ganancias, de crecer, lo que implica esa competencia entre animales, entre tiburones, atacándose los unos a otros sin piedad, en un agua llena de sangre, en un agua roja. Entonces ahí es cuando uno dice como que, ok, eso es en donde vivimos y eso es lo que uno dice, esa es la realidad donde nosotros estamos. Entonces, por supuesto, digamos que en los casos de los océanos azules, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar que competir en una industria sobrepoblada en un momento determinado, pues sí genera unos rendimientos, pero que a veces son imposibles. Entonces aquí es analizarlo desde la estrategia, desde la manera de pensar, ver las oportunidades, ¿sí? Para crear esos espacios donde no haya tanta disputa. ¿Mm? Sí, pero fíjese que aquí, digamos, lo llevan y lo enfocan hacia las necesidades que existen frente a unos términos del mercado. Pero sí, señora, doña Liliana, es de esa misma Ah, línea, pero no ¿vale? es el mismo libro, profe. No, 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 no. Ya, profe, No, gracias. no, porque aquí el de nadar entre tiburones implica básicamente es la manera como usted tiene que mantener su imagen, su goodwill y sus acciones de pertenencia frente a todas las posibilidades negativas alrededor. Sí, doña Liliana
lo leyó, creo que estoy hablando de que ese es el argumento. Sí, Sí, señor. entonces aquí en estos casos, digamos, es básicamente que existen dos principales formas de crear estos océanos azules. Y la primera de ellas es creando una nueva industria por completo, ¿vale? O sea, un espacio completamente nuevo que no tenga un origen en otra industria, ni que replantee que ninguna, ni replantear, por ejemplo, una industria que ya esté existente. Entonces, este es el caso, por ejemplo, que le sucedió en su momento a eBay, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la subasta en línea, que eso fue completamente innovador en su momento, por supuesto, y que obtuvo muchas ganancias en ese momento, fue algo muy importante y creció muchísimo, y luego ya le llegó la competencia, pues sencillamente se cambió de mercado. Sin embargo, en este caso, digamos, son pocas las empresas que pueden crear una industria desde cero. Entonces, la mayoría de las veces, los océanos azules son creados a partir de océanos rojos. Es un ejemplo. O sea, generalmente lo que hacen las organizaciones es alterar las fronteras de las industrias existentes, ¿sí? Y desde ahí generar nuevas maneras de diluir esas fronteras, esos carruajes, digámoslo así, esas acciones, para que las empresas puedan desde ahí generar nuevos espacios, nuevas fronteras frente a sus acciones. Ya les voy a ir mostrando a ustedes lo que son algunos ejemplos. Entonces, claro, uno dice, profe, ¿desde cuándo existen los océanos azules? Hay algo que toca entender y es que todos los servicios, los productos y en general todas las industrias que hoy consideramos básicas, hace uno o dos siglos eran cuestiones completamente innovadores. O sea, el mejor el caso son los automóviles. Uno hace 100 años, hacia esta época, Henry Ford estaba en su auge iniciando, ahí él, y eso era algo increíble. Y en ese momento, en ese modelo, todo el tema petroquímico era increíble, ¿vale? Después cuando apareció el fonógrafo, cuando aparecieron los discos, eso fueron en un momento determinado algo que uno dijo, wow, fue súper innovador. Así como después, con el tiempo, los computadores para el hogar fueron algo totalmente innovador. Fueron algo que fueron revolucionario. Y uno dice, oiga, ¿por qué nosotros no? Siempre le echamos la culpa al gobierno y no es así. Siempre le echamos a la educación. Sí, tienen toda la razón. Nos falta a todos mucha disciplina para educarnos, porque educarse en ese momento era lo mismo que hoy en día acá. Quien quiere educarse tiene que irse e investigar, estudiar y buscar. De hecho, hoy en día tenemos muchas más herramientas que nos acercan al conocimiento. Perfecto, don Ricardo. Perfecto, don Alba Edison, la electricidad, Henry Ford. O sea, estas personas en su momento fueron totalmente innovadores. La gente, de hecho, podría decirles que estaban haciendo algo absolutamente absurdo y estúpido, pero no escucharon, lo hicieron y lograron generar nuevos posibles. Entonces, en principio, todas las compañías tienen la posibilidad de crear nuevas industrias y expandir industrias existentes, lo cual se ha hecho desde siempre. Sino que aquí es la idea de la necesidad constante de realizar esa reclasificación de la industria para generar nuevas acciones, ¿sí? O sea, recurrentemente las industrias ya existentes se quieren subdividir y crear industrias nuevas y así surgen necesidades de crear una categoría nueva que vaya englobando la nueva industria y que va sugiriendo que se van generando nuevas posibilidades, nuevas categorías, nuevos océanos azules. ¿Mm? Les doy un ejemplo claro. El siglo pasado, a finales, hacia los años 90, fue un océano azul absoluto lo que sucedió con el tema del agua en su estrategia, con, digamos, aquí en Colombia apostó ni Coca-Cola. Era un producto innovador, poca competencia y en un momento determinado, frente a los términos del marketing que se hicieron, una inmensa demanda. Entonces, desde ahí es como nosotros nos toca mirar, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no? Claro, usted sí puede. ¿Por qué? Porque es que sinceramente usted lo que le toca es sentarse y hacer un análisis realmente de qué verdaderas necesidades puede tener que están escondidos y desde ahí generar. Es como un profesor mío me decía cuando hablábamos de este tema y es que el profesor nos decía, mira Alejandro, uno qué hace con ser o querer ser constructor y tener que competir con muchísimas constructoras cuando a todas les hacen falta los tornillos para las canaletas. Me parece mejor negocio ser quien le dé a todos esos tornillos, que ellos sigan compitiendo allá,
pero que yo tenga un tornillo, que yo lo estandarice, que sea un tornillo que tenga las especificaciones, que yo mismo le genere a ellos una necesidad para que esos edificios realmente tengan la calidad basándose en ese tornillo. Entonces, ok, profe, pero ¿cómo así? Pues sencillo, yo ya no estoy trabajando contra todos, sino con todos. Y yo, wow, ok, literalmente esa es la idea. A veces nosotros miramos todos los temas que hay alrededor de esta guerra que hay entre las empresas totalmente. Es donde tenemos que ir mirando que realmente estar, ay, perdón, me pasé, ok, aquí, no, estar frente a los términos de estos océanos rojos muchas veces nos crea desventajas. O sea, el principal problema con los océanos rojos es la sobrepoblación que hay dentro de ellos, ¿sí? De toda la gama de posibilidades. Entonces, en ellos las posibilidades se reducen constantemente. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos les permiten a los proveedores producir una gran variedad de productos y servicios. Y asimismo, cada vez más las barreras comerciales entre regiones y países que pasan se están desdibujando. Ya nosotros ni siquiera estamos en la globalización, sino ya estamos hablando en términos filosóficos en la posglobalización, imagínense. Y ya estamos buscando una neorelocalización. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Que toda esta información de productos, de precios, de servicios, cada vez más se están convirtiendo en un nicho que hay demasiados de todo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Buscar salir de ahí. ¿Por qué? Porque es que estos océanos rojos, digamos, generan en un momento determinado que todas las industrias estén cada vez compitiendo, pero teniendo que mejorar la postura de sus costes en donde ganan menos, pero ¿para quién es esa ventaja? Para el cliente. Aquí lo estoy mostrando por otro lado. Sí, acentuando la competencia por precios, limitando las márgenes de ganancia. Entonces, ahí es donde, digamos, las marcas se están perdiendo cada vez más. Y por eso las marcas también están buscando innovar, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que se busca en un momento determinado? Realmente seguir compitiendo y compitiendo y compitiendo y al final chocar. Entonces, ¿cómo debemos tomar las decisiones ahí? Primero, investigar. Segundo, analizar. Tercero, observar. ¿Pero qué debemos observar? Mire, fíjense, es algo interesante, pero nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis de todos los espacios que hacen parte de nuestros entornos. Y a veces las cosas más sencillas son aquellas en donde podemos ver que existe una necesidad que en un momento determinado nosotros podemos darle a los demás. Sí, implica investigación, pero es que hoy en día colocar un negocio casi siempre se volvió algo imitativo. Yo lo he visto por internet. Todo el mundo quiere colocar, ejemplo, e-commerce vendiendo los productos, ejemplo, chinos. Y sí me da, pero cada vez más hay tanta competencia de estas propia marca, pero que realmente no están enfocados a un producto realmente que sea innovador, sino a un simplemente acción donde estamos repitiendo el mismo producto, que lo que estamos es haciendo el gran negocio a otros, pero nosotros no estamos siendo diferentes a los demás. Entonces, claro, con todas las ventajas que ofrece las nuevas industrias, lo normal sería propender con una fuerza y constancia para desarrollar espacios de mayor crecimiento. Sí, perfecto. Había, digamos, espacios de mayor crecimiento y que haya generando valor y menores costos para así producir mayores ganancias, es decir, en este caso, crear océanos azules. ¿Mm? Sin embargo, un estudio al interior de muchas compañías demostró que la mayoría de los lanzamientos dentro de las empresas son ampliaciones o extensiones de una línea de productos que ya existen, donde solo se busca mejorar o incrementar el producto. Entonces, ahí es donde yo digo, damas y caballeros, hay posibilidades. O sea, yo en estos días estaba mirando que nosotros hay muchos temas en nuestros alimentos, en nuestros cultivos propios, valga la aclaración, ¿sí? En donde podemos generar cosas que realmente sean innovadoras. Yo le decía a la gente, oiga, ¿por qué nosotros seguimos peleando en el modelo de la venta del café como lo vendemos? En vez de buscar ya acciones
en donde con el café que tengamos podamos generar productos los cuales puedan crear posibilidades en mercados internacionales. O sea, yo no soy un genio, pero por ejemplo yo me sentaba y miraba aceite de café. Sí, porque ya existe la crema de café y muchos productos, pero un aceite de café que pueda competir con otros tipos de aceite. Digamos, por ejemplo, no necesariamente para el tema de la cocina. Sí, hace unos años, yo me acuerdo, a principios de este siglo, mi padre y un socio, antes de que mi padre muriera, ellos le vendían el Marañón a una industria. Y yo decía, carajo, ¿y esta gente por qué compra tanto? Eran 150 hectáreas de Marañón. Y yo decía, ¿dónde está ese Marañón? ¿Hacia dónde lo llevan? Y cuando yo me daba cuenta, estos genios cogían el Marañón y hacían un tipo de aceite que era el que utilizaban para los cohetes. En serio, no les estoy mintiendo. Yo decía, oiga, qué berraquera. O sea, ellos le estaban vendiendo el Marañón para aquellos que en ese momento le daban el aceite para los cohetes para la NASA. Y estaban buscando ya vendérselo a Rusia. Se lo estaban vendiendo también a China. Y yo decía, ¿y qué tiene el aceite de Marañón de raro? Dijo, no, es que dependiendo como nosotros hagamos ese aceite de Marañón, es el único compuesto que tiene la versatilidad de aguantar toda la descarga de calor en el momento en que sale el cohete y toda la descarga de frío en el momento que se apaga en el espacio. Yo no lo puedo creer. Sí, decía, no es mucha la cantidad de aceite que necesitan estos aparateros, pero en donde lo necesitan tiene que ser de esa calidad, porque o si no, no tienen las condiciones para aguantar esos cambios de calor tan impresionantes en el momento del despegue, en el momento de estar en el espacio, en el momento de volver a llegar a la Tierra. Y decía, no, qué bárbaros, o sea, del Marañón. Lo interesante y lo triste es que siempre lo terminan averiguando otros que no tienen Marañón. ¿Sí me hago entender? O sea, es como nuestro café que tiene para infinidad de posibilidades, pero, pero que, señor, yo sé de dónde se ah, sí, no, sí, por eso. No era un negocio que tenían ellos en su momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde podemos nosotros mirar cómo generamos esas posibilidades. Ah, bueno, Ricardo, ¿cómo podemos ver nosotros esas posibilidades en donde podemos empezar es realmente a pensar en tomar decisiones que sean innovadoras, basándose en la acción de la innovación? Pero ¿qué implica la innovación, damas y caballeros? Repensar las condiciones de comodidad que tenemos y también de angustia, porque es que nosotros vivimos en un estado de comodidad, angustia. ¿Qué significa eso? Que nos encanta vivir a través de la angustia frente a los términos de crecimiento. Y yo quiero ya tener dinero, ya tener plata. Yo le decía a la gente, hombre, mire, tener plata ya es imposible y tener plata fácil también. Entonces, inmediatamente, una vez un estudiante me dijo, ay, profe, pues mire, estos narcotraficantes. Yo le dije, ¿usted cree que es fácil ser narcotraficante, compañero? Usted no se imagina, uno, lo competitivo que es ese mercado. Dos, los peligros que conlleva. ¿Sí? Y tres, todas las acciones fin para que se logre algo que finalmente es efímero, porque frente a los términos de la ilegalidad, pues es un dinero el cual le toca emplear mucho tiempo y mucha energía para blanquearlo. Entonces le dije, eso no es negocio, no es viable. Claro, el negocio sí era tan bueno, ejemplo, el tema de la marihuana, que al final lo legalizaron y se lo volvió un gran negocio en otro país. ¿Vale? No queremos hablar de él, Estados Unidos, pero no podemos hablar mal de él. Pero pues ellos vieron que fue tan buen negocio que hoy en día les da grandes niveles y movimientos de dinero y posibilidades en nichos de mercado en unos estados en donde son los que más paguen impuestos. Imagínense, qué berraquera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que el fracaso de los gerentes de muchas empresas es no lograr notar la posibilidad de diferenciar los océanos azules de los océanos rojos. Y digamos que en este caso, ¿qué implica? Es dar el paso para no tener miedo. Dar el paso a tomar la decisión frente a la acción de tratar de ser innovador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque digamos que en muchas compañías apartarse de la competencia les es difícil. De hecho, a nosotros la mayoría de docentes nos venden como que la, la, em, la, la, la competencia es sana. No dice,
Ojo, la competencia nos ayuda a desarrollarnos. Sin embargo, si nosotros tomamos acciones y desde ahí desarrollamos mercados en donde nosotros no tengamos que estar compitiendo, mientras no llega la competencia, porque claramente si es un buen negocio nos va a llegar, podemos crecer. Entonces, proyectar, programar para lograr romper paradigmas, para lograr enfocarnos de una manera diferente. Entonces, ahí es donde nos toca. Es que el lenguaje está lleno de expresiones que a veces nos genera a nosotros la idea de que competencia implica siempre vivir en océanos rojos, cuando en este caso, en un momento determinado, competencia también puede significar, no quisiera decirlo, pero sí, descubrir o redescubrir posibilidades donde la mejor competencia sea yo mismo. Entonces ahí consiste en crear un negocio en el que la competencia no exista. Se trata de descubrir una tierra nueva que no esté disputándose ahí esos límites. Es estar cerca de océanos rojos. Sí, claro, usted siempre va a estar cerca de océanos rojos, pero en donde realmente usted está innovando y crear esa innovación y crear ese valor, como dice doña Donay, le va a dar a usted y le va a proporcionar a usted las acciones de desarrollo y de crecimiento, que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, ojo, toca ser claro, la competencia sí importa. Claro, la tendencia de las corporaciones a sentarse a ganarles a sus rivales de manera, digamos, exacerbada y frente a los términos del crecimiento de las compañías, pues sí es algo que es realmente importante frente a los modelos que tenemos aquí en los países occidentales, ¿sí? Entonces, en este clima de mercado global, por ejemplo, nos es común mirar que la estrategia del Océano Rojo nos hace tener el pretexto de que la competencia estaba en el centro del éxito, ¿sí? O del fracaso corporativo, lo cual ha hecho que cada vez más estemos en una carnicería despiadada. La competencia sí importa, pero con ella es dejar de lado dos aspectos que son importantes y en esa medida lucrativos. Y es que para la estrategia, el primero es encontrar el desarrollo del mercado con baja o ninguna competencia. Y el segundo es explotarlo y cuidarlo. O sea, son desafíos que son muy diferentes en lo que se centra el estar en medio de un océano rojo o en medio de un océano azul. ¿Vale? Claro, ahí está. Pero ahí se pueden buscar posibilidades, aprender a desarrollar eso que necesitamos nosotros para generar las acciones. ¿Por qué? Porque es que, a ver, miremoslo de esta manera. La estrategia del Océano Rojo es competir en espacios de mercados existentes. La estrategia del Océano Azul es crear espacios de mercado no disputados. ¿Vale? El fin de una estrategia del Océano Rojo es vencer la competencia. O sea, yo le estoy hablando ya, mírenlo para que no se me asusten frente al término estrategia del Océano Rojo. Mírenlo con todas las líneas consignadas por Porter, que lo hemos hablado en varias clases, pero aquí les di la vuelta completamente, les estoy diciendo pilas. Porter tenía la razón, pero hay otras posibilidades. Miren que la estrategia final del Océano Azul es hacer de la competencia un factor irrelevante. ¿Vale? Bueno, muy bien, don Elías. En un momento determinado, romper paradigmas para mirar a ver cómo se hace. La estrategia del Océano Rojo es que explotar la demanda existente al máximo. Mientras tanto, la estrategia del Océano Azul, ¿cuál es? Crear y capturar nuevas demandas. ¿Vale? Uno no le toca siempre ser el más tecnológico, sino de hecho escoger las herramientas que sí tienen y maximizar lo que hay. Aquí lo que hay, por ejemplo, es tierra, es verde y hay posibilidades de conocer, de investigar, de mejorar. Nosotros siempre terminamos es tomando opciones e imitándolas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La estrategia del Océano Rojo es mantener la interdependencia entre valor-costo. Mientras tanto, la estrategia del Océano Azul es romper la interdependencia entre ese valor y ese costo. O sea, es lo contrario, ¿vale? Pero para lograrlo se necesita un procedimiento de 5 pasos, porque aunque pueda parecer poco esquemático, existen 5 pasos esenciales para crear y consolidar nuevos espacios en el mercado. Aquí viene la magia. Y seguir esos 5 pasos con rigurosidad, digamos, nos va a ayudar a minimizar este tema de aleatoriedad, escúcheme, ya si la hora se me mueve la lengua, y que nos permita reducir el porcentaje de ensayo y error de la estrategia en los negocios. Entonces, claro, lo primero es,
Seleccione el campo adecuado para su estrategia de Océano Azul y construyala con personas de confianza. Porque aquí el tema es que si alguien en nuestro equipo de trabajo nos da la espalda, todo se va a saber e inmediatamente si llega otro y nos imita. ¿Sí? Claro que, ojo, tengo que ser claro, nosotros en Colombia y como colombianos tenemos fama a nivel mundial de ser imitadores natos, entonces qué triste, pero no, nosotros debemos ser innovadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comience descubriendo qué negocio, producto o servicio quiere desarrollar, escríbalo. Como yo digo, a veces esas ideas, esas lluvias de ideas de servilleta son muy útiles. Para realizar este proceso, pues puede ayudarse con esos tipos de acciones, ¿no? Hay unos temas que llaman mapa pionero, mapa migrante, los colonos. O sea, ¿qué significa? Que donde yo voy, regiones donde yo vaya, vea cosas que sean innovadoras, pase donde yo vaya, mire, no solamente irme y estarme unos días tomando el sol o conociendo lugares hermosos, sino, ojo, tener la mente abierta y despierta para mirar nuevas posibles necesidades que tengan las personas allá. ¿Mm? Cosas que a veces son ilógicas, pero digamos, si yo tengo un poquitico de lógica y veo que en los países hay un problema de la gente a nivel energético, yo digo, oiga, qué negociazo el banano, ¿no? O sea, yo sé que Colombia ya lo tuvo hace 100 años y tuvimos hasta una mala historia con las bananeras, pero ¿qué es lo que pasa? Que le cogimos tirria a un producto el cual a nivel mundial, realmente hay países como Alemania, que ustedes saben que están creando burbujas de clima para producir banano, porque allá, primero eso es algo muy costoso, casi nadie lo puede consumir y además de todo se le aprecia por todos los valores nutritivos y calóricos que tienen. Entonces, hombre, ¿por qué nosotros estamos esperando a que nos llegue aquí el banano que hace Estados Unidos en crema y nosotros no lo hacemos para exportarlo de una manera más económica y de hecho más ecológica? Bueno, ahí es donde nos toca mirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos estos tipos de acciones, nos van a permitir que tengamos todo, digámoslo así, en un mapa, en un escrito, que, digamos, pueda poco a poco irle dando un portafolio de acciones al equipo de trabajo, ir definiendo esos negocios para generar posibles ofertas que estén por encima o que sean innovadoras frente a las ofertas que estén en ese momento existiendo. Entonces, digamos que son ofertas de negocios que superen la mayoría de las ofertas de los otros. ¿Por qué? Por su innovación. Ser pioneros. Miren, yo todos los días, yo en YouTube, yo por ejemplo, a mí me fascina ver hay unos canales que son de temas de innovación, me fascina. Yo, si no hubiera estudiado lo que estudié, realmente me hubiera ido por el diseño industrial, porque me encanta cómo la gente todos los días innova, desde un tornillo hasta casas que hoy en día, por ejemplo, con este tema del 3D, son casas que se están haciendo y son unos muchachos que simplemente se genializan, tuvieron, se sentaron y dijeron, hay impresoras 3D y se mandó a traer una. Y digo, ¿y por qué no hacemos una impresora 3D basada en inyectoras y ponemos el mismo circuito? Porque de hecho ellos lo dijeron, ellos lo explicaban hoy, decía, colocamos el mismo circuito. Sinceramente, eso sí lo imitamos, pero lo que hicimos fue cambiar las proporcionalidades de la inyectora y lo que creamos fue una máquina gigante, o sea, una máquina mucho más alta de 3D, la cual está haciendo una casa en aproximadamente 8 a 11 horas para tres personas. Ya, ¿cómo? Totalmente en cemento y ya para terminar en unos 3 a 4 días. Yo, wow, a unos costos absolutamente bajos, decían ellos. Bueno, yo decía, miércoles, miren cómo están innovando. ¿Y qué fue lo que hicieron? Una impresora. Sencillo, o sea, cogieron un modelo base de una impresora 3D y lo que volvieron fue volverla gigante con inyectoras. Y todos los días yo veo productos nuevos que están sacando, digamos, lo que busca todo el tiempo, ¿cómo es que se llaman estos sitios? Ay, señor, ayúdame. Eh, Voy a ir a comprar ay, bueno, se me olvidó el nombre de estos, ay, este mercado, cuando uno va a comprar tornillos y estas cosas, uno ve allá que todo el tiempo hay posibilidades y temas que nos están innovando. Ferretería. Brochas. Gracias, señor. Ferretería. Eso, muchas gracias. Ay, gracias, que ya hasta ahora el término se me va. Digamos, una ferretería, las ferreterías que nosotros tenemos a veces son como que lo necesario, como lo que la gente quiere ver. Cuando usted ya se va a lugares donde son más amplios, ellos siempre están buscando cómo ayudar a la gente para que la gente se enamore de ese algo. Entonces, usted se va a una de estas ferreterías muy grandes
¿sí? Para no decir marcas. Y entonces nos vamos allá y lo que vemos es no solamente una brocha, sino una brocha que tiene un cosito chiquitico donde usted le coloca la pintura y entonces ya mientras usted va bajando con la brocha le va dando, le va generando una conducción de la pintura para que no haga tanto reguero o para que no pierda tiempo. O sea, es que a veces esas innovaciones son esas cosas pequeñas que de hecho están en el diario vivir. No tenemos que irnos a descubrir que el agua moja o descubrir cómo llegar a Marte o a Júpiter. No, podemos ver pequeñas cosas que nos pueden ayudar a definir posibilidades muy grandes. Y ahí tenemos que empezar teniendo un equipo de personas que realmente sean absolutamente confiables y que, ojo, tengo que ser muy sincero, tengan también intereses como yo en desarrollar posibilidades nuevas. Un equipo de trabajo que sea multidisciplinario, pero que realmente más allá de la amistad, tengan es la lógica de que todos van a desarrollarse, que todos van a ganar. Y usted también tomar la decisión de no ser tan centralizado en el ego para poder compartir la ganancia con ese equipo de trabajo, porque eso es otro de los grandes dilemas. ¿Sí? Entonces, en este primer paso es tener confianza con las personas, construir con esas personas para poder ser pioneros en algo. ¿Sí? Y aquí en Colombia yo he visto chicos que son bien interesantes, que de pequeñas cosas están sacando buenas ideas. Pero ahí es donde tenemos que empezar, rompiendo esos paradigmas, pero realmente tenemos que ir un poquito más allá, buscar esas necesidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno las está viendo. Tener una idea muy clara del panorama actual. ¿Qué significa esto frente al término de la estrategia? Y es que es importante que se pregunte, tengo una imagen del panorama que todos puedan comprender y las ponga en el contexto. O sea, tener un panorama claro de una estrategia. Es algo muy crítico desde el punto de vista que tengo que ser muy realista frente a las posibilidades que yo tengo para que esa innovación realmente marque la diferencia y que no sencillamente sea otra vez una imitación de algo que es el común denominador. Desenmascarar los límites de la industria para que se puedan transformar las oportunidades. O sea, ahí digamos que uno de los mayores retos es construir una imagen igual de clara de las fronteras, ¿sí? Y obviedades de la industria en la que se encuentra, por ejemplo, usted en su negocio y que cada una de ellas está limitada. Entonces, ¿qué es lo que usted debe mirar? ¿Cuál es ese campo de acción? Mirar que estas fronteras y obviedades no son necesariamente un problema, sino más bien son oportunidades de romper con ciertos límites, huir de la competencia para proveer soluciones a otros problemas existentes, de hecho, dentro del mismo nicho. Como yo le acabo de decir, ¿para qué construyó todo si le puedo hacer el tornillo a todos? Entender quiénes son sus clientes y por qué no lo son los otros, sí puede ser una buena manera de abordar este paso. ¿Por qué la competencia no puede ser un cliente? O sea, si usted ya conoce el negocio y usted ve que tengo la competencia a mi alrededor, más bien, ¿qué le hace falta a la competencia para que yo le pueda dar? ¿Mm? De ahí puede abrirse una posibilidad bien interesante. Entonces, de ahí tenemos que buscar las acciones de lo general o particular. O sea, ¿qué significa? Crear opciones prácticas de océanos azules. O sea, en este paso, usted debe crear opciones prácticas de estos océanos azules que apunten a la diferenciación y a los bajos costos. ¿Esto qué implica? Debe realizar un proceso de reconstrucción de las fronteras del mercado, donde, digamos, ya estas existen, para mirar unas herramientas que sean útiles para desarrollar este paso a paso en, en unos caminos que ahorita vamos a ver, unas herramientas para identificar las oportunidades de donde otros vean que se encuentran en océanos rojos de competición y yo mientras tanto lo que hago es sencillamente abonarles las necesidades para que ellos sigan compitiendo. Entonces, desde ahí tiene usted que iniciar con movimientos hacia el océano azul, ¿vale? Sí, doña Nancy, la funcionalidad de las cosas, perfecto. ¿Qué es? El paso final es definir cuál es su movimiento hacia ese océano azul. O sea, yo le voy a dar un ejemplo claro. ¿Quiénes son en este momento la comunidad mundial que más ha crecido? China. Pero ¿dónde estaban ellos en los años 80? Puro atrás. De hecho, a principios de los 80 su Producto Interno Bruto era menor que el nuestro. Y de un momento a otro ellos cambiaron este chip. Y no es porque les haya llegado un régimen revolucionario, ¿sí? Ni porque les haya llegado un gobierno salvador. No. Es porque sencillamente la gente empezó a decir,
¿qué hago para mejorar en el mercado? Y ahí, ¿sabe qué pasó? Que la gente empezó a innovar. Y hoy en día lo que hacemos todo el tiempo, cuando usted llega y abre cualquier celular y coloca espacios de compra, no sé, eBay o Wish, es mirar millones de productos chinos que no solamente son imitación, sino también hoy en día la gran mayoría, y si ustedes se están dando cuenta cada vez más, son innovaciones. Que están buscando es que esos océanos azules. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro cómo medir los resultados de los movimientos en el mercado, voy a estar preparado para ajustarlos. Voy a maximizar y potenciar todo ese equipo que yo tengo, que lo estoy consolidando, para generar resultados y para mirar cómo yo me retroalimento, para mirar desde ahí nuevas acciones en mi planeación y en esta ejecución estratégica, para pasar a un pensamiento total de acción. Entonces, la estrategia del Océano Azul a usted le va a permitir dejar de lado una lógica de negocio que se centra en su atención a la competencia voraz y a la conquista del territorio y tiende a reducirse cada vez más si lo miramos desde la realidad, debido a esta superpoblación de posibilidades. Y más bien nos enfocamos a identificar posibilidades en estas fronteras de los negocios para desde ahí crear acciones que flexibilicen esos límites y que más bien nosotros podamos generar ideas claras, funcionales de estrategia para pasar un movimiento diferente, tomando decisiones frente a algo que hemos investigado. Pero en este caso, lo importante es tener mucha confianza en ese equipo y mucho aprecio, silencio, prudencia, llámenlo como quiera, ¿vale? Entonces, desde ahí tenemos que mirar que hay algunos beneficios importantes frente a los términos de esta estrategia. La estrategia del Océano Azul coopera con las organizaciones para encontrar mercados no colonizados y evitar los mercados que ya están superpoblados, ¿vale? Ay, escúchenme. Esta estrategia le permite a usted migrar a una industria donde la competencia sea irrelevante y la construcción de valor crezca de manera exponencial. Así le va a permitir aumentar la rentabilidad y la demanda teniendo como base el análisis. Entonces, es una estrategia que se va movilizando, como se dice, como lo están diciendo ahí, para transformar las acciones lógicas del pensamiento, que le permita a usted tener nuevos horizontes mentales para reconocer nuevas oportunidades de negocio. Entonces, los productos que se crean bajo este concepto propuestos por la estrategia del Océano Azul van a evitar la disyuntiva, ¿vale? Como dice ahí, entre ese valor y asequibilidad del consumidor, y asequibilidad, perdón, ¿sí? O sea, esto gracias a que permite a la vez una alta diferenciación y un bajo costo, que es lo que uno está buscando. Entonces, no es necesario ir muy lejos. ¿Por qué? Porque, digamos, los propietarios de un negocio a menudo son los creadores de ese propio océano. ¿Por qué? Porque están viendo la necesidad de otro. Lo que toca es saberse enfocar hacia qué necesidades. Pueden ser del propio mercado, o sea, de la propia competencia, como ya se los dije. ¿Vale? Ahí es donde nos toca mirar. Mirar cómo nosotros poco a poco nos vamos desarrollando, vamos generando acciones que nos ayuden realmente a crecer. ¿Para qué? Para ser mejores. ¿Vale? Ahora, la pregunta mágica que muchos me hacen, ay, no, profe, pero es que eso, por eso es que eso es para los gringos y eso es para los chinos o para los europeos, porque, pues nada, esto tiene que estar siempre amarrado a el tema de la tecnología. El océano azul no se trata de innovar en tecnología necesariamente. O sea, ¿es fundamental? Sí, está en la vanguardia, claro. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a crear posibilidades de océanos azules. Pero la creación de valor no proviene esencialmente de la tecnología. Incluso para empresas que son especializadas en la propia tecnología, ser pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías no representa un factor determinante, ¿vale? O sea, sí, exacto. Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, digamos aquí que yo estaba mirando, es el modo en el caso de la línea de ensamblaje de Ford, donde su tecnología se pudo rastrear hasta empresas de empaque de carne. O sea, empresas de carne vieron cómo Ford tenía un modelo básico de ensamblaje para sus vehículos,
para el empaquetado y dijeron, oiga, esto es fantástico. ¿Qué fue lo que pasó? Que en este caso ellos llegaron y dijeron, nosotros no podemos imitar porque realmente son dos cosas diferentes, pero el modelo podemos llevarlo para investigar y desde ahí sacaron un modelo para el empaque y lo que implicó es que hoy en día, porque esto ya pasó hace un tiempo, el embalaje de este tipo de alimentos sea viable para todos los estados de los Estados Unidos, o sea, que empresas que están en un lado del océano lleguen hasta el otro. Antes no podían, no más por los temas de política y salubridad, por el tema del embalaje, salir de un espacio a otro, por las distancias que manejaban, por el tema del transporte, sí, por el tema de los pasos del congelamiento, ¿cómo se llama esto? Se llaman, ay, se me olvidó ahorita, ay, los no sé qué de frío, mi hermana casa cada rato me regaña por Cadena de eso. enfriamiento. Gracias, mil gracias, Dios mío. Es la hora, es la hora. Gracias, doña Nancy, también. La cadena de enfriamiento, ¿cierto? Entonces, desde aquí, todos estos tipos de presupuestos hicieron que en un momento determinado la manera de embalar estos alimentos bajara terriblemente los costos porque ya esa cadena de enfriamiento era mucho más viable y más manejable. Entonces, ahí es cuando nos toca mirar, que a veces tenemos que mirar lo que hay en nuestros entornos para desde ahí mirar qué es lo mejor que yo puedo adaptar, mejorar e innovar, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo hago para analizar la estrategia? Digamos que cuando miramos nosotros las compañías de industria, comunidad tradicional, a partir de las cuales hay un análisis de estrategia, vemos que todas trabajan por unas unidades que tienen ciertas acciones donde a veces se estancan frente a los términos normales históricos en los ciclos de competencia que hay. O sea, ninguna industria, toca ser muy claros, es excelente de manera perpetua, ¿vale? Y eso también es algo que toca tener claro en los temas del Océano Azul. Usted puede crear una innovación, pero fácilmente, por eso se le toca calcular el tiempo. Ahí es cuando llega una posible unidad donde lo imita y en este caso, pues nada, se fregó. Entonces, digamos que en este caso la mejor unidad de análisis para explicar la creación de los océanos azules es el movimiento estratégico. O sea, con un grupo de acciones de gestión y de decisión, permitimos consolidar una posible oferta para mejorar cualquier negocio y para la creación de un mercado. Perfecto, Ricardo. Siempre buscando la oportunidad de mejora. Exacto, y no siempre la mejora viene de nosotros mismos, sino de unos entornos que nos ayuden. Entonces, claro, si usted se fija bien, por ejemplo, un movimiento estratégico, como lo digo ahí, de un océano azul, puede crear un capital de marca que dure décadas. Eso es diferente, porque casi todas las empresas listadas en la exhibición son recordadas. O sea, aquellos que proporcionan algo que fue muy apreciable en su momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que esos océanos azules crean o hacen acciones que duran en el tiempo, en la conciencia de la gente, esas cuestiones que son innovadoras. Pero, quieras o no, con el tiempo también se pierde. O sea, el ejemplo claro que ahí está, que yo busqué es el tema de que eh, muy pocas personas hoy en día reconocemos el día en que nació, por ejemplo, el primer auto. No lo sabemos. Este primer auto en línea, por ejemplo, sí, que apareció el siglo pasado. ¿Cuál fue? ¿Fue Ford o fue Chevrolet o fue Mercedes? Miren que simplemente pasa como una anécdota en un libro, pero realmente lo interesante fue en el momento de ese modelo de negocio y de acción, cómo revolucionó la industria. Claro, hoy en día la podemos ver y mirarle todos los defectos posibles, por supuesto, porque las cosas van evolucionando. Sin embargo, en el momento y en la coyuntura fue algo de imitar, fue algo de admirar, fue algo de hacer un análisis por qué razón esto crecía, se generaba una acción de desarrollo. Entonces, ahí es donde miramos nosotros lo bello de este tipo de acciones de innovación. Esto es un modelo, como les digo yo, lo que hoy les estoy mostrando es un modelo de pensamiento frente a las acciones de la toma de decisión. ¿Para qué? Para ser innovadores, para dejar de tener miedo, para siempre tener que buscar un tipo de negocio el cual sea imitativo, ¿vale? Entonces, desde aquí tenemos que mirar que cuál es el esquema de los caminos de esa estrategia del océano azul. O sea, si usted quiere salir, por ejemplo, tiene un negocio, tiene una idea y quiere salir de ese océano rojo
y quiere convertirse en un azul, es el momento de conocer cuáles son los caminos que se proponen en la estrategia del Océano Azul para que usted lo ponga en práctica. Entonces, el primero es el camino de la industria. ¿Qué significa? Que usted debe empezar a analizar las alternativas dentro y fuera de la rama de su industria, de su negocio. O sea, dentro y fuera. Para ello va usted a necesitar maximizar las opciones de ideas creativas que ofrezcan su equipo de trabajo y usted. Por ahora, por supuesto, manejémoslo con el silencio, porque usted sencillamente va a preguntar, a mirar y a analizar. Pero es el primer camino. Mire todas las alternativas y trate de ser una persona muy, digámoslo así, sensible a las necesidades que tienen las mismas personas en mi industria. De hecho, analícese usted mismo qué grandes necesidades tiene a veces frente a lo que hace. No lo sé. Para ver desde ahí qué puedo yo generar como una opción hacia los demás. ¿Vale? El camino con un grupo estratégico. ¿Qué significa esto? Que aquí, en esta vía, usted va a necesitar estudiar los factores que influyan su decisión y también los factores que influyan en la decisión de los clientes a futuro para continuar optando por atender ese mismo grupo, por ejemplo, o ese mismo nicho, o en un momento determinado, si usted quiere cambiar también hacia un nuevo público con su negocio o con su idea, mirar cómo es esa opción. Estoy hablando de aquel que tiene un negocio, ¿vale? O en un momento determinado, aquel que sencillamente va a iniciar de ceros. Camino con un grupo de compradores. ¿Qué nos significa esto? Pues es analizar quién integra la cadena. Permítame un segundo. Ford implementó la industria de ven en línea. Ok, muy bien. Vamos bien. Sí, señor. Por eso le digo, es que la innovación es algo interesante. Que después ya no lo vemos como innovación, pues por supuesto. Es como decir hoy en día que hay algo innovador cuando estamos mirando una televisión. La televisión está estandarizada, ahorita son de las formas, los colores, el sonido, pero sencillamente la televisión es un invento que ya lleva mucho tiempo y usted ya lo mira como algo más. ¿Qué es lo que está sucediendo con el computador? Que ya usted lo está viendo como algo más. ¿Mm? Y entonces, ¿dónde vienen? Las posibilidades es que ahora tengamos que seguir innovando, 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 damas y caballeros, miremos las oportunidades. Entonces, ahí qué es lo que implica. ¿Íbamos en cuál? Camino un grupo estratégico. Bien, camino con un grupo de compradores. ¿Qué significa eso? Es analizar quiénes integran la cadena de compradores de su marca, por ejemplo, si ya la tiene, y decide si debe redireccionar las acciones o replantear las estrategias con algunos o todos los participantes. Por eso digo que es un tema de toma de decisiones. Vía por alcance de la oferta de productos o servicios. Piense en el proyecto del comprador y sus hábitos de compra para crear productos o servicios alternativos que también resulten atractivos a este consumidor o usuario. O sea, vuelvo y les digo, ¿por qué tenemos que seguir haciendo lo mismo que los demás? Vemos que, ay, es que ellos venden tanto, entonces lo que usted quiere es un pedazo de ese nicho. Usted no está haciendo nada más. Entonces, pues bueno, entonces ahí lo que le sirve a usted es imitar, 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 imitar. Pero si realmente quiere innovar, busque qué hacer con eso para que sea un poco diferente, para que sea diferente o para que sea totalmente innovador. ¿Vale? Orientación funcional y emocional. Este es un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque replantea la manera en que la marca apela a la dualidad de la función y emoción que el mismo producto o servicio ofrezca. O sea, usted puede realizar ajustes en este tipo de balances según convengan los intereses de sus organizaciones. ¿Cómo yo logro hacer las acciones para que ese algo sea funcional, lo que sea, pero también genere un estímulo, una emoción, ¿sí? En la estrategia para que usted tome la decisión, tiene que conocer muy bien a ese cliente, tiene que conocer muy bien a ese nicho, para desde ahí tomar decisiones que sean reales y que no hagan perder lo más importante, tiempo, porque el tiempo finalmente también es dinero. Y, ok, vía orientada a través del tiempo, como lo acabo de decir, determinar las tendencias externas, ojo con ese término, tendencias externas que afecten su negocio a lo largo del tiempo, afecten su producto a lo largo del tiempo y que generen un plan que le ayude a usted a enfrentar ese entorno que está cambiando constantemente a nivel del comercio, de la economía, del mercado, de todos esos factores predominantes, ¿vale? Entonces,
si ya nos fijamos bien, esos caminos son los que debemos tomar nosotros para empezar a desarrollar las acciones. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar que cuáles son esos principios del Océano Azul. Son esas estrategias que se basan en esos 6 principios que están ahí. Ampliar las fronteras del mercado, realizar un mapa estratégico, explorar otros terrenos más allá de la demanda actual, diseñar una estrategia de operaciones, solucionar obstáculos y ejecutar las estrategias de innovación. ¿Qué significa? Ampliar las fronteras del mercado. Lo primero es ensanchar su mercado en donde usted esté. Es decir, analizar qué otras opciones de negocio puede ofrecer. ¿Sí? Los mercados no son estáticos, están hechos para reconstruirse todas las veces que sean necesarias. ¿Vale? Realizar un mapa estratégico, ¿qué significa? Acto seguido, debe usted realizar un plano, un mapa para definir las estrategias para seguir hallando oportunidades de negocio. Y esto debe realizarse en función del potencial creativo que usted tenga en su organización. Entonces, desde ahí usted tiene que explorar otros terrenos más allá de su demanda actual. ¿Qué significa? Empezar a explorar esos terrenos del mercado en los que nadie en ese momento haya entrado o que no esté del todo explotado. O sea, en ese momento es solo una cuestión de tanteo y valoración. ¿Sí? Es ser divergente, sin miedo, después de la llegada de la convergencia que marque el camino a seguir. ¿Vale? No sé si ustedes se acuerdan de esa película Divergencia y Convergencia, pero exactamente si ustedes ven es esa filosofía. Es ser diferente sin miedo para llegar a converger en un momento determinado frente al acto de un camino que debemos llegar a seguir. Entonces, diseñe una estrategia de operación. ¿Qué significa? Pues una vez usted esté seguro de la opción de un posible negocio que usted tenga, no, debe estar seguro de la opción de ya su negocio y la viabilidad del mercado al cual usted está aspirando. El siguiente paso es diseñar la estrategia ya concreta que refleje una oferta, una cualidad en su producto y un beneficio en la utilidad, un beneficio también frente a los términos del precio. O sea, todos los beneficios posibles. ¿Para qué? Para desde ahí también hacer un análisis de la solución de los obstáculos, ¿no? Que son los responsables de la estrategia del Océano Azul, deben destinar una serie de recursos, o sea, tiempo más que todo, para solventar los problemas que puedan surgir durante la ejecución de toda la estrategia. Y ejecutar la estrategia de innovación. Entonces, ya desde ahí, lo que me toca es poner en marcha esta estrategia, evaluar los resultados, medir y medir estos resultados para que cada vez sean mejores las acciones. Porque ¿cuáles son las características que definen a los océanos azules? Pues hombre, que los creadores de los océanos azules nunca acusaron la competencia como referencia, ¿vale? A diferencia de las compañías tradicionales. Por el contrario, lo que hicieron fue significar frente al término de la creación algo que mejorara el valor del comprador para la compañía. Entonces, la estrategia del Océano Azul puede considerarse exitosa cuando el sistema entero de utilidad, ejemplo, precio y costo de la compañía, está debidamente alineado. Entonces, ahí se enfoca la acción de una estrategia para que sea sostenible. Y las características principales del Océano Azul es rechazar el principio fundamental de la estrategia convencional, la relación entre ese valor y costo. Al contrario, el Océano Azul lo que hace posible es crear un gran valor y diferenciación a un bajo costo. ¿Vale? Entonces ya desde aquí estuve buscando quiénes son, excúsenme, los ejemplos posibles para que los analicemos de estrategias del Océano Azul. Entonces ahí encontré algunos para que los exponga en un momento. Digamos, Viagra. La Viagra fue la creación de Pfizer, ¿vale? Que creó un océano azul en un sector de medicamento en su momento. Se introdujo en el mercado, digamos, dando un estilo de vida, dando un paso importante en una industria farmacéutica en ese momento, porque realmente todos estos temas de la virilidad eran un verdadero tabú. Y lo que hizo Viagra en su momento fue convertirlo en un acto común. Hoy en día ya no es un tabú, ya sencillamente la persona que necesita ese estímulo va y lo compra. Y el primero fue Viagra. Por supuesto, usted en este momento no se acordaba de eso, pero ¿por qué? Porque hay mucha competencia, porque ya hay muchas posibles marcas. Ya todos están compitiendo en este océano rojo, pero en su momento Viagra fue el puntero por la estrategia para llegarle al cliente, dándole un valor agregado a ese estímulo frente a la necesidad que tiene este tipo de cliente.
¿vale? O sea, el movimiento estratégico en busca de ese océano azul consistió en cambiar un enfoque. Pasaron de una orientación meramente funcional de una industria farmacéutica como un tratamiento médico para los problemas de la salud sexual a introducirse como un estilo de vida en los consumidores, con una orientación absolutamente, ¿qué? Emocional. Porque primero fue algo risible, luego ya se volvió en un acto común y luego ya se volvió en una necesidad el tema de la virilidad. Antes era un tabú, ¿vale? iTunes, en su momento, digo, Apple creó un océano azul, abriendo un nuevo espacio en el mercado en lo que era la música digital. Claro, por supuesto, hoy en día tenemos Spotify, hoy tenemos YouTube Music, hay muchísimos, pero iTunes fue en su momento la pionera entre esas compañías de música que eran BMG, EMI, Sony, ¿cierto? Universal Group, Warner Bros. Records, pero ¿qué es lo que pasa? Que en este caso ofreció descargas de música legal individual, fácil de usar y flexible y totalmente personalizada. Y en su momento fue un negocio que realmente generó. Ellos sabían que iba a existir una gran competencia y por eso inmediatamente vieron esa gran competencia. Los mismos inversionistas empezaron a decir, bueno, hasta aquí llegamos, no hay problema. O sea, sigue existiendo, pero ya hay otros que llegaron y consumieron el mercado, por supuesto. Es que eso es lo que pasa. Usted debe saber hasta qué momento llega y de ahí en adelante saber retirarse y también volver a desarrollarse. Entonces, claro, al perseguir que las personas descargaran canciones individuales por un precio muy cómodo en su momento, iTunes consiguió combatir lo que más le molestaba a los clientes y era la necesidad de comprar un CD en su momento, estoy hablando de la época de los CDs, cuando querían solo una o dos canciones. Entonces, automáticamente generó ganancias para la empresa discográfica y para los artistas. Fue ese mediador en su momento. Claro, claro. No, pero digo, pero doña Ney, esto vino después. YouTube en MP3 llegó después. Fíjense que este primero que estuvo en ese océano fue el iTunes. Pero ellos sabían, ellos tenían de hecho, en una entrevista que estoy mirando de uno de estos personajes que fue el innovador y que se retiró y de hecho es un creador de nuevas industrias, el tipo hablaba que ellos sabían que eso iba a pasar y por eso ellos sabían qué momento ya era el momento de retirarse. Ya los que lo tuvieron hasta el final, pues querían era seguir jugando en el mercado. En su momento, Philips también, por ejemplo, digamos, creó un océano azul. Ustedes dirán, Philips, sí, Philips fue en una industria básicamente diferente a la de ellos y era en el tema de las teteras. ¿Por qué? Porque analizó una transversalidad del producto y del servicio complementario. Porque aun cuando digamos que era digamos, los teteros eran una industria muy estable a nivel mundial, Philips lanzó una tetera que hizo que del Océano Rojo, en donde estaba todo el tema de las teteras, ellos se convirtieran en un negocio netamente hacia el Océano Azul. ¿Por qué? Porque Philips comprobó primero en Inglaterra y en Estados Unidos que la gente tenía que esforzarse mucho para hacer un té, ¿sí? Entonces la tetera en sí era mucho más que solo agua. Entonces el problema era, digamos, el sarro del agua que se acumulaba en las teteras cuando hervía el agua, cuando el té estaba recién hecho. Entonces vio ese problema del agua como una oportunidad de océano azul. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Crearon una tetera con un filtro, o sea, una boquilla que generaba que todo el sarro en un momento determinado del té dejara de flotar y desde ahí, digámoslo así, ya el té no iba a quedar con este tema. Estoy hablando de hace ya tiempo, pero mire que esto fue en su momento algo absolutamente innovador, ¿vale? Como en su momento hace muchos años lo fue el té en bolsitas. Sin embargo, es que todavía para muchas personas en muchos nichos el té, de hecho, aquí en mi casa todavía se compra toda la gama de hojas de posibilidades o el té puro y se coloca y se hace todavía al estilo antiguo por gusto. Entonces a uno lo que sí le molesta es que queden todavía esos rezagos, ¿vale? Como el tinto. Yo el tinto lo tomo sin filtro y sin nada. Para mí es agua hirviendo, lo apago y le meto el café puro como es. A mí no me gusta de otra manera. Y pues bueno, sí, a veces lo filtro, pero casi nunca lo hago, espero que decante. Sin embargo, yo sé que la mayoría de gente no le gusta eso y ¿qué pasa? Pues apareció el tinto instantáneo que no dejaba, digamos, ese tipo de sensación en la boca. Claro, cambió un poquito el sabor, pero fíjese que hoy en día es el que se impone. Ya somos pocos los que tomamos el tinto al estilo antiguo.
Otras empresas que se pueden ver, pues aquí no se conoce mucho ese Cube House, que es una empresa japonesa que creó su océano azul en un sitio que es bien, un nicho bien, bien complejo. Sí, totalmente. eh, digamos, fue en la industria de las barberías, que ellos se notaron que allá en Asia estaba creciendo de una manera berraquísima. Entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso de cortar el pelo, es que estoy tratando como decirles, mire cómo es que ellos se daban cuenta. En el proceso de cortar el pelo, los hombres duraban más o menos una hora o algo más y se trataba era más de un corte que de un ritual. Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces era la toalla caliente, el masaje, té, café, tratamientos especiales. Y aunque todo esto pues estaba muy bien, a algunos clientes les parecía maravilloso que esta empresa eh, tomara y analizara que había una población masculina trabajadora que no deseaba perder una hora completa peluqueándose, sino que lo que necesitaba era el corte ya. Entonces eliminó todos los elementos emocionales del servicio y lo redujo, porque allá era todo un rito, y lo redujo directamente a qué, a cortarse el cabello. Aquí lo tenemos como algo tradicional, pero es que allá no, allá era todo un rito. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fueron, miraron eso y vieron además los tiempos y los movimientos para el lavado del cabello y el secado del cabello en los hombres. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Crearon un sistema de lavado con aire, que es una especie de manguera para aspirar el cabello cortado en los hombres, que nos molesta muchísimo. Nosotros somos muy cansositos con ese tema. Y ellos lo que hacían era secar el cabello absorbiendo el agua y de una vez absorbiendo los cabellos. Entonces, ¿qué pasa? Que aproximadamente en 15 minutos, uy, sí, don Iván. En aproximadamente 15 minutos, las personas ya estaban peluqueadas, ya estaban listas y salían. Y eso fue algo en donde no tenían competencia en su momento y realmente el modelo era una aspiradora que tenía la posibilidad de manejar la seguridad para el cabello de la persona. Otras empresas como este de Novo, que es productores de insulina danés, ellos crearon un océano azul en la industria de la insulina. ¿Cómo? Pues se dio cuenta que podía distinguirse de la competencia, creando un océano, cambiando el enfoque de los médicos a los usuarios. O sea, al preguntar a los pacientes, Novo lo que hizo fue darse cuenta que la insulina que se presentaba en ampollas representaba para ellos importantes dificultades en la aplicación, porque esto siempre era el médico era el que lo exponía, el médico que lo hacía, pero ahí toca era hacer una línea, acercarse, era quien realmente lo necesitaba. En esto Novo encontró en la creación de la primera solución de aplicación de insulina fácil para un usuario, diseñada para eliminar los inconvenientes asociados a, ¿qué?, a la aplicación como tal. Entonces los pacientes podían llevar una pluma donde quisieran y en esa pluma se inyectan la insulina fácilmente, que todavía se utiliza, de hecho es muy utilizada, de una manera menos compleja, menos incómoda y menos molesta a nivel social, ¿sí? Con el tema de las jeringas. Entonces, fíjese que ahí exactamente, no, por eso le digo, o sea, esa innovación fue muy buena y fue muy linda para todas las personas que son insulino dependientes. ¿Por qué? Humanizó esta enfermedad. Y ahí Novo la sacó del estadio completamente y durante mucho tiempo crearon su océano azul hasta que ya llegaron otras empresas y pues absolutamente llegaron a competirle. Pero por eso le digo, es que es algo que es temporal. Caterpillar, ese sí es un ejemplazo, me fascina. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan bien, Caterpillar era una empresa que desde los años 20 del siglo pasado, digamos, era una empresa muy consolidada en todos los temas de maquinaria útil en los campos agrícolas. Entonces, más que todo en la construcción. Y ellos se enfrentaban a mucha competencia, digamos, Komatsu, Nasia, CAT. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos querían era mirar cómo enfocar y crear algo que les diera un modelo de descanso. Entonces, miraron cómo fortalecer sus valores históricos de gestión y cimentar nuevas iniciativas comerciales. Al poco tiempo introdujo, por ejemplo, una nueva línea de productos bajo una estrategia diferente de fabricación, ingresando a sectores como, y por ejemplo lo digo porque yo soy amante de ello, la juguetería o la moda. ¿Vale? Y a mí me fascinan, digamos, a mí se me perdió la única que tenía y me encantaba de gorra de Caterpillar, la amaba, y los camioncitos y los juguetes de Caterpillar. ¿Y qué pasa? Reorientó la diversificación de su mercado y la globalizó. Y de hecho, en este momento suena increíble, pero Caterpillar tiene como punto de referencia económico
no la maquinaria, que uno diría, wow, o sea, es un siglo de evolución, sino la tiene en el aspecto de los nichos de moda y de juguetería. O sea, es increíble cómo vieron, o sea, visionaron, perdónenme, una inversión y amplió su mercado a países mucho más allá, por ejemplo, a nuestros países en vía de desarrollo. Pero ¿desde qué nichos? Desde los niños. Entonces es increíble. Claro, por eso le digo, o sea, maquinaria amarilla, hoy tienen celulares de alta resistencia, ellos siguen innovando, ellos siguen buscando. Ese tema, por ejemplo, del celular de ellos puede ser feo, pero fíjese que las personas que trabajan en estos medios, que necesitan tener un celular de alta resistencia, ya están pensando en Caterpillar como una opción. Eso es una berraquera. ¿Sí? Y todo niño en un momento determinado quiere ver un camioncito o un juguete en una edad determinada. Algunos no crecemos y nos siguen gustando, ven en Caterpillar un modelo de algo que uno siempre pudo haber soñado tener y que no logró, y es manejar un gran camión de esos de carga o manejar una retroexcavadora, ¿vale? En su momento, por ejemplo, Nintendo. ¿Qué pasó con Nintendo? Nintendo gastaba millones y millones de dólares tratando de estar compitiendo todo el tiempo en renovar la calidad de sus productos, en el manejo de su publicidad, hasta que ya volteó la mirada hacia otro target totalmente diferente en los sectores jóvenes del mercado. Y fue cuando aparece ese Nintendo Wii, ¿cierto? Que es un Nintendo que puso la atención y el interés en un rango de edad diferente. ¿Por qué? Porque diseñó una consola que incluía no solamente a los chiquillos, sino a todo el resto de la familia. Entonces ahí apareció ese We Like to Play. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí empezamos a mirar cómo no solamente se le invitaba y no los juegos no solamente eran para, sí, no solamente era para los chiquillos, sino que también empezó a invitar a que hoy en día muchas personas, aun cuando existen otros, siguen utilizando el Wii y es fascinante porque lo manejan para jugar tenis, que para hacer deporte, que para hacer muchas cosas. Claro, tienen competencia, por supuesto, pero fueron los primeros y durante un tiempo fueron los únicos. ¿Y eso qué creo? Ganancias, ganancias, crecimiento. ¿Vale? En otros espacios, aquí es que yo les traté de buscar por internet diferentes temas como para que ustedes se inspiren de verdad y que vean que hay muchas posibilidades. Little Caesar Pizza, una cadena de comida que, digamos, nace en los años 50 y no conseguía expandir su negocio debido a una altísima competencia con otras cadenas del mismo concepto de pizzas. Y en los años 90 decidió cambiar todo observando su propio mercado. Y entonces se centró en atender las necesidades del no cliente, o sea, de esa persona que no elegía las pizzas debido al tiempo que tardaban, debido a la entrega del orden. Entonces nació ese concepto de pizza a prisa, de pizza lisa o de pizza caliente al instante. Que en su momento fue absolutamente innovador y que después ellos empezaron a mirar cómo se colocaron sucursales a nivel internacional, ¿vale? Sara, que es una marca muy conocida en el mundo en este momento de, de, de la fabricación textil, por ejemplo. Eh, Ahí en este caso, Inditex, que es como la casa matriz, digamos, ellos encontraron el éxito de su negocio gracias a la estrategia del Océano Azul. ¿Por qué? Porque en un mundo donde adquirir ropa de diseño era muy costoso, poco accesible para la población en general, pues aquí en este caso, su diseñador, que era en ese momento Amancio Ortega, vio un nicho de oportunidades muy grandes y ahí él colocó esa primera tienda en España de productos que fueran similares a la moda popular de alta gama, con diseños absolutamente exclusivos, pero con la gran diferencia que fueran a bajo costo. Y esto fue en su momento una clave de éxito en toda Europa. Y luego ya se expandió a todo el mundo. Entonces, actualmente Zara es una de las marcas de ropa más importantes del mundo. O sea, el hecho es que en el 2020, siendo que tuvimos todo el tema de la pandemia, aún así sobrevivieron 2.220 tiendas en todo el mundo, gracias a su concepto de fast fashion, que sigue siendo atractivo para todas las damas que les gusta la moda. Entonces, es un negocio de la industria de la moda que cambió por completo el término de la prenda del diseñador por algo fácil y de rápido acceso. Y ojo, para que ustedes se rían, nosotros escuchamos ese concepto en una telenovela muy conocida en Colombia, en su momento, ¿vale? En su momento. ¿Y cuál fue esa novela? ¿Se acuerdan de Betty la Fea? Una telenovela nos enseñó un concepto en un momento determinado que una marca sí llevó a cabo y que hoy en día es una de las más reconocidas en el mundo. Miren, a veces hasta viendo televisión se puede decir. ¿Mm? Entonces, exacto. Ahí podemos ver cómo se manejan ellos hoy en día a la vanguardia
¿sí? Y que ya hoy en día, por supuesto, hay mucha competencia, pero sigue siendo una de las grandes en el mundo de la moda. Airbnb en su momento, digamos, esta fue fundada en 2008 por dos diseñadores industriales que compartían una casa. De hecho, ellos tenían una necesidad de conseguir dinero para pagar su propio lugar de vivienda. Y entonces se les ocurrió la idea de invitar personas y que de paso, pues, se quedaran ahí y que les pagara algo de dinero. Y ahí nace Airbnb, porque lo que hicieron fue colocar este nicho en un momento determinado por internet y se volvió uno de los negocios de punta para todos estos sitios donde diferente a los hoteles se puede hospedar usted durante sus vacaciones en una casa normal a un bajo precio en donde sencillamente se está ganando por lado y lado. Y ahí se creó un perfecto nivel o estrategia de Océano Azul, ya que fue a partir de una necesidad que tenían ellos en su casa de originar una idea original que no necesitó gran inversión y que revolucionó toda la industria hotelera en el mundo. O sea, ese concepto como tal de ofrecer alojamiento en casas particulares sin intermediarios hoy en día ya es muy popular, pero todo nace a través de esta experiencia. Y esto fue en el 2008, esto no es algo muy antiguo, no estoy hablando del siglo pasado. Y es un modelo de servicio innovador que nace de una necesidad de un par de personas. Entonces, fíjense, ¿vale? El tema Tesla, que básicamente, pues no tenemos que hablarlo más, son los pioneros en la producción de automóviles eléctricos, ¿sí? También fue creada este siglo, ¿sí? Y su objetivo es comercializar auto totalmente eléctrico combinado con lo último de la tecnología en diseño y en calidad. Hay diseños que no me gustan, hay otros que sí, pero la idea surge cuando General Motors retira y destruye todos sus automóviles eléctricos porque para ellos no era viable. Entonces, claro, ahí dicen ellos, ¿cómo así? Se acaba esto, no tenemos pieza para un auto eléctrico, pues miremos a ver qué hacemos. Entonces, es una empresa relativamente joven, pero Tesla ha logrado expandir los límites de todo lo que es la industria automotriz, ¿sí? Navegando en este océano azul. ¿Por qué? Porque se ha movido entre vehículos convencionales como los sedanes, pero ya llegan diferentes personas con este señor Elon Musk. Ese rumbo cambió, dirigió sus productos y se fue a un público de un poder adquisitivo mucho más alto, una idea de un automóvil que fuera de una gama diferente, pero entonces también un poquito más económico. Entonces es una empresa que en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, es muy valiosa. En el 2020 sus acciones aumentaron, y ojo, escuchen esto, la bobadita del 700%. Y es que Tesla no solo fabrica vehículos completamente eléctricos, sino también suministra productos de generación para almacenamiento de energía limpia, creación de ecosistemas de energía totalmente sostenibles. O sea, fue pucha, pero el que invirtió en su momento 700% es una ganancia absolutamente increíble, ¿vale? Curves, que es una franquicia de gimnasios dirigidos completamente por mujeres, aparece en los años, a mediados de los años 90, en el 95-96, y empezó a mirarse como un modelo exitoso, gracias a su idea innovadora, porque se especificó en un solo nicho. O sea, ¿dónde está, en este caso, el Océano Azul? En que estos sitios se llenaron solo de mujeres. ¿Para qué? Para formar espacio diseñado para ellas que fueran accesibles y donde las mujeres se sintieran seguras, amigables para sus entrenamientos diarios, donde no estén los tipos mirándola. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres, porque fueron dos mujeres, vieron esa idea, vieron esa necesidad. De hecho, eran dos personas que estaban en el gimnasio y eran dos personas que eran compañeras de gimnasio, pero veían que todos los tipos en un momento determinado por su belleza las morboseaban. Y entonces, ¿qué pasa? Se aburrieron del tema, abrieron un sitio que era solo para ellas y empezó a convertirse en un fenómeno absoluta en Estados Unidos. Y está enfocado a mujeres que tienen muchas actividades diarias y que tienen que manejar también ambientes familiares y absolutamente personalizados. O sea, es un modelo de negocio que ha tenido una gran aceptación en el segmento femenino. Y actualmente es una de las franquicias con presencia en todo el mundo. Cuenta con más ya de 27 años de experiencia y con la bodita de 4.000 clubes en 80 países. ¿Ok? Con eso les digo ya, bueno, el último ya es el tema de la aerolínea, ¿no? Desde que comenzó con un avión de hélice, sí, en Londres y que fue muy bonito y cómo fue creciendo, pero después de años de crecimiento y de rutas se convirtió en una aerolínea que ofrecía tarifas más bajas, que entonces se dio cuenta que el problema era el manejo de los aviones, los tamaños de los aviones, se sentó
este señor en el año 87 y comenzó con un pequeño avión de hélice que volaba entre una ciudad de Londres y otra cercana con el objetivo de romper ese gran monopolio o duopolio en ese momento que tenía British y que tenía Lingus. Sí, permítanme, sí, lo tenía anotado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tipo dijo, bueno, yo voy a ofrecer la mitad siempre el precio de ellos. Y aun cuando se la pusieron dura en un momento British, él siguió y él siguió. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue seguir manteniendo la mitad de precio. Y estos grandes de la industria empezaron como, oiga, ¿qué pasó? Y ahí empezó una primera guerra de precios en las aerolíneas en Europa. Y seamos sinceros, se expandió por el mundo. Si eso no hubiera aparecido en ese momento, claro, para el tipo fue en su momento un océano azul porque él tenía esos precios y los mantuvo. ¿Sí? Con una estrategia. Y era no nunca tener que sacar vuelos largos, sino eran muy cortos y en aviones los cuales por tener esos vuelos cortos le implicaban no tener que tener montajes muy amplios logísticos para mantenerlos. Entonces, desde ahí con los años, pues, digamos, de crecimiento de aviones y de rutas, ya esta empresa se convirtió en una aerolínea que ofrecía las tarifas más bajas de ese mercado, allá, por ejemplo, en Inglaterra, con los vuelos de más alta frecuencia. ¿Y qué fue lo que empezó a mirar? Empezó a mirar las estrategias que hoy maneja, por ejemplo, aquí las empresas que hay en Colombia. Eliminó, digamos, las bebidas gratis, porque él dijo, pues, ¿para qué voy a dar una bebida gratis si el transporte dura menos de una hora y eso ahí me está ahorrando plata? La comida a bordo, claro, pero si usted va a volar solamente media hora. Si usted quiere comprar algo, cómprelo, pero no necesita eso. Ah, mire quién lo vino a imitar. Viva Colombia, perfecto. Pero vuelvo y le digo, ahí empezó ellos a dar esas ideas que hoy en día se volvieron ya un modelo para muchas otras aerolíneas. Pero ellos en su momento por esos costos, por ese manejo, estuvieron en ese océano azul. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues básicamente que aumentaron de manera muy rápida sus ganancias. ¿Vale? Ok.